si se toman unos minutos, vamos a empezar. Llevamos prácticamente 20 minutos, 25 minutos de retraso, de tal suerte que vamos a ser bastante radicales con la cuestión de tiempo. Vamos a tener que recuperar lo de las ponencias. Entonces, para las ponentes pediré bastante pertinencia con el tiempo. Os daré como máximo 20 minutos a cada una para poder entrar en el turno de preguntas y debates. Si no, no vamos a tener tiempo. Nos queda apenas 1 hora, 10 minutos para dar lugar al siguiente panel. Entonces, cuando Enrique quiera, cuando puedas. Buenos días, muchas gracias por la invitación y la organización. Si me dejas presentaros, no estaría nada mal. Estamos retrasados, pero no hay fuego en la sala. Sí, les agradecemos de nuevo su presencia aquí. Vamos a seguir con estas jornadas. Nos toca el panel 10. Con 3 ponencias que nos vienen de Francia y de Costa de Marfil. La primera ponencia es de Valérie de Wolf. Valérie de Wolf trabaja en los Archivos Nacionales de Francia, en París, y nos hace una ponencia sobre la independencia de la Guinea Ecuatorial vista por los servicios gubernamentales franceses. Tenemos a Clémentine Nebavi, que viene de Abidjan, de Costa de Marfil. Clementine es profesora de español en un instituto en Abidjan y es doctoranda en la Universidad Houphouët-Boigny en civilizaciones africanas. Su ponencia es Huellas del sistema colonial español en Guinea Ecuatorial. Y en última ponencia vamos a tener a Anastasie Di, con quien tengo un chiste bastante relevante que ya contaré después. Anastasia está en Malabo, ahora está en Abidjan, en la Universidad Houphouët-Boigny, doctoranda en Houphouët-Boigny en civilizaciones africanas también, más o menos. Su ponencia se titula El papel cultural de Guinea Ecuatorial en la CEMAC, en la Comunidad Económica y Monetaria de los Estados de África Central. Empezamos ya con Valérie. Valérie, te pediré por favor tus 20 minutos, 15 si es posible. Gracias. Entonces, otra vez, muchas gracias por la invitación y la organización de este congreso. Es una oportunidad muy interesante. Y bueno, normalmente tenía que hacer esta contribución en francés, pero traducirlo en español. Mi español es más o menos bueno y entonces espero que todas las personas van a poder entender lo que digo. Voy a intentar hacerlo rápidamente. Entonces, las relaciones entre Guinea Ecuatorial y Francia después de la independencia. Entonces, es sobre el fondo FOCAR. Sí, bien. Pero las relaciones entre Francia y Guinea no es una cosa nueva. En la introducción me voy a presentar rápidamente la situación. Desde el siglo XV, los reyes de Francia espían los descubrimientos y el monopolio comercial portugués en la costa africana. Muchos piratas franceses navegan entonces en el Atlántico. Se abren establecimientos comerciales en África Central desde el siglo XVII, lo que causa muchos conflictos, incluida con las compañías armadas holandesas que tuvo Egipto en suplantar los portugueses en sus posiciones ultramarinas. Es en el siglo XVIII que se realizan varios intentos en nombre o no del rey de Francia en el territorio guineano.
Este es el caso, por ejemplo, del hermano Almaric en Narbonne en 1713 y del Sieur d'Ansin en Corisco alrededor de 1725-30. Es durante el siglo XIX que esta ambición toma otra dimensión. Con el pretexto de controlar la lucha contra la trata de esclavos, ya en 1844, Francia desembarcó tropas y misioneros en la zona de Libreville, Gabón. Lo siento. Al mismo tiempo, concluye numerosos acuerdos comerciales con líderes africanos en la región, que desconocen el uso que hará de estos acuerdos, naturalmente. El Tratado de Londres, en 1845, legitima esta presencia. La partición de África en la Conferencia de Berlín en 1884 y 85 permite a Alemania, Inglaterra y Francia eludir el Tratado de Prado, firmado en 1778 entre Portugal y España, y que permitió a España de tener derechos comerciales y territoriales al mínimo desde la bahía de Biafra hasta el río Ogüe. España cuestiona esta nueva distribución territorial y en 1886 abre la Conferencia de París para encontrar una solución a esta disputa. Esta conferencia pisotea la mala fe de los franceses, que continúan implementando diversas estrategias para ampliar su perímetro de control y monopolizar todo el territorio continental. En 1892, España, al experimentar un desmembramiento violento de su imperio colonial, no puede luchar eficazmente contra las incursiones francesas. El intento de arbitraje exigido al rey de Dinamarca no tiene éxito. Francia utiliza destacamento de soldados de África Occidental para organizar represalias contra las poblaciones que aceptan de colaborar con colonos y misioneros españoles. Muchas aldeas son quemadas. Es una comisión mixta que finalmente decidió en 1900 al beneficio de Francia que España se le asignará solo 26.000 kilómetros de territorio continental. Los misioneros franceses de las órdenes del Espíritu Santo y del Sagrado Corazón de María continúan ampliando el alcance de su influencia bajo el pretexto de que la prefectura apostólica de Fernando Po, creada en 1858, toma en cuenta únicamente las islas españolas del Golfo de Guinea. Para poner fin a la disputa, la Santa Sede en 1903 creó un vicariato apostólico que abarcaba tanto el espacio insular como continental de la Guinea española y que en este momento estaba parcialmente respaldado por los claretianos. Es un contexto histórico que es importante para entender lo que sigue. Con la Primera Guerra Mundial, la contación y la división de los territorios alemanes de Camerún en beneficio de los ingleses y de los franceses, Guinea Ecuatorial se encuentra enclavada en una zona de influencia francesa. Pero los franceses a este tiempo van a respetar los acuerdos del tratado. Por otro lado, desde el momento en que Guinea Ecuatorial se independiza en 1968, tratará de incluirlo gradualmente en su zona de influencia.
los archivos que son testigos de este periodo y que retranscriben la estrategia que el gobierno francés ha adoptado para lograr sus fines, ahora están disponibles en Francia, en los archivos nacionales y en los archivos de asuntos exteriores. Hace poco. Es la razón por qué es muy interesante. Son accesibles por derogación y permanecen por el momento no reproductibles. Constituyen un rico fondo de los diversos servicios y actores que han alimentado este fondo. Son conocidos como el Fondo FOCAR, llamado así porque es el nombre del consejero en jefe del general de Gaulle y del presidente Pompidou para cuestiones africanas de 1950 hasta 1974. Jacques Foccart. De hecho, son los diversos documentos desde los cuales trabajó la Secretaría General de Asuntos Africanos y Malgaches desde su creación en 1960 hasta su disolución tras la elección del presidente Valéry Giscard d'Estaing en mayo de 1974. Por último, agradezco a las 60 personas que trabajan para este servicio, por nombrar solamente 3 personas en una celda pequeña que él mantiene, sin embargo, a su lado en el Palacio del Élysée, en la presidencia francesa. Entonces, debo explicar un poquito quién es Jacques Foccart. Supongo que conoce por muchas personas la Francia-África. Ups. Bueno, Jacques Foccart. Jacques Foccart, nacido en 1913 en Francia metropolitana. Vivió parte de su infancia en Guadalupe, su madre siendo beque. Luego se fue a vivir con su familia al sur de Francia y, gravemente enfermo, interrumpe sus estudios. Durante la ocupación alemana se unió a la resistencia y se ocultó participando al Plan Tortuga contra los alemanes. Este episodio de su historia lo marca profundamente. Él aprende así a dividir sus actividades, se lanzó a la inteligencia y se unió a los movimientos en favor del general de Gaulle, y se encontró el general en 1946. Es el general que le nombra cofundador de la Unión por Francia, un partido político, y gracias a su afinidad con las Antillas, se apoya en 1948 el negocio ultramarino. Más tarde, en 1950, se convirtió en asesor de la Unión Francesa y se le pidió que se centrara en el África subsahariana. A él le corresponde la misión de preparar la descolonización de los países de esta zona. Luego, establece amistades con parlamentos de ascendencia africana. Estos hombres jugarán papeles importantes durante la independencia de su país. Jacques Foccart también es responsable de negociar en paralelo y posteriormente ciertos privilegios, como el acceso a las materias primas minerales y el petróleo. El general de Gaulle quiere que Francia mantenga un papel de liderazgo en la escena internacional, y esto aunque hay la Guerra Fría, que divide el mundo en dos bloques que chocan militar, tecnológica, económica y ideológicamente. Lo siento.
Una de las herramientas para lograrlo es el franco CFA, que se convierte en el franco de la comunidad francesa en África y que permite a Francia superar la dependencia del dólar en los mercados económicos internacionales. Es a través de estos enlaces y arreglos que no vacilan, a pesar del advenimiento de la independencia africana, que la Secretaría General de Asuntos Africanos y Malgaches se creó en 1960, dirigida por Jacques Foccart. La persona de Jacques Foccart es una persona especial, como lo sabe, y bueno, tenía un privilegio, es de quedar en la presidencia del gobierno, en el Palacio del Élysée, y todos los días tenía 20 minutos con el general de Gaulle y podía hablar con él de las asuntos africanas. Es un privilegio que no existía por ministerio, para los ministerios. Y entonces han establecido estrategia, no solo, pero con el general de Gaulle y después con el presidente Georges Pompidou. Esto es una especialidad que no existe, me parece, en otros países tampoco. Bueno, pero sus acciones fueron un poquito especial porque es uno de los principales instigadores del SAC, que es el Servicio de Acción Cívica, creado en 1960, que fue responsable de muchos eventos no malos. Bueno, pero al primero esta asociación tenía que promover el gaullismo, pero dentro de esta asociación había gente, mafiosos, delincuentes, mercenarios que han organizado varias cosas escandalosas que durante, por ejemplo, la guerra de Argelia y contra los estudiantes franceses cuando tenía los eventos de mayo 1968. Y bueno, este SAC se disolverá en 1982 porque después de un masacre de toda una familia. Los archivos que tengo aquí, es muy poco, poco tiempo deja. Los fondos que están ahora interesantes para nosotros van desde la independencia hasta 1974. Y dentro de estos fondos se puede encontrar muchas cosas. Hay la particularidad de este fondo es que todos los servicios franceses, todos los ministerios, estaban en relación con el secretario, la Secretaría General. Y entonces, en estos archivos se puede encontrar documentos que vienen del Ministerio de Asuntos Exteriores, de los servicios diplomáticos, vienen también de los cooperantes que trabajan, las empresas que trabajaban en Guinea Ecuatorial. Había también los discursos del presidente de Guinea Ecuatorial, que a veces fui transcribido directamente. Es un mezclado de información que se encuentran en este fondo. Lo que pasa también que puede ser interesante es que durante este periodo no hay otros, ¿cómo decir? No hay otros embajadores que el francés que en Europa, que se va a quedar todo el tiempo de la, ¿cómo decir?
de la presidencia de Macías Nguema. Y como no es posible encontrar documentos o difícil de ver lo que hay en Guinea Ecuatorial, es una manera de venir y trabajar y encontrar documentos interesantes para poder escribir la historia. En los relatos de los diplomatas, por ejemplo, van a decir lo que decían los otros, no solamente... Así es, Jacques Foccart. Sí, no lo he dicho porque tengo poco tiempo, pero los presidentes africanos han jugado un papel muy importante en la relación entre Francia y Guinea Ecuatorial. El hecho es que el presidente Ahidjo y el presidente Bongo tenía temor de lo que pasaba con Macías, y entonces han escrito muchas veces a Jacques Foccart y al presidente de Francia para que Francia queda o que un ambasador queda en el país para intentar de calmar la zona. Porque hay una cosa que no he dicho hasta ahora, es que con los eventos de marzo de 1969, los otros países, los países vecinos, tenían temor que una guerra civil empiece y que se van a tener problemas a su frontera y dentro de sus países. Entonces, Francia, que no pensaba en primero ser mucho presente, he podido ver dentro de los documentos que en primero habían pensado que el ambasador de Camerún podía ser delegado en Malabo a veces, pero no pensaban a una presencia permanente. Esto no lo sabía, estaba interesante de descubrirlo. Y bueno, es la voluntad de los otros presidentes que tenían temor con lo que podía pasar, que han hecho cambiar las cosas, y desde el momento que deciden de dejar un embajador, empiezan a ver lo que pueden hacer con Guinea Ecuatorial de manera económica interesante para Francia. Esto es una manera diferente de ver las cosas que es posible gracias a estos documentos. Y desde han decidido de venir y de quedar, entonces la política cambia. Upla. Me perdió el texto. Bueno. Sí, perdón. Aquí hay la lista de los embajadores que han escrito mucho, pero no solos, pero se puede encontrar en este fondo. Y la fecha de 1981 es importante porque es cuando, ¿cómo decir? Es la fin de la cédula francesa que sigue el periodo de la Secretaría General. Pero la persona que dirige la cédula es una persona que ha trabajado con Jacques Foccart, y entonces su manera de trabajar tiene la misma lógica, aunque tiene menos poder. Lo que he podido encontrar dentro de estos documentos, aquí es un resumen, es que también si la Francia viene en Guinea Ecuatorial es porque hay la Guerra Fría. Y el hecho que Macías va a
preguntar a Rusia y Corea del Norte de venir, los franceses y los europeos, como los presidentes africanos vecinos, tienen temor que esta parte de África se va a cambiar de política. Y entonces, dentro de los documentos, esta razón se añade a las otras y es una parte importante. En estos documentos tenemos informaciones sobre Macias y dicen que es un hombre muy inteligente, que no tiene muchos medios para funcionar, pero esta manera de jugar entre los comunistas y los otros fue muy interesante. Aunque no ha podido desarrollar el país como lo gustaba, ha intentado algo que nadie había empezado a intentar. Bueno, naturalmente hay otras cosas que no son bien, claro, pero fui corajoso, no sé, courageux, valiente a intentarlo. Bueno, si viene en los archivos nacionales, este fondo es una pequeña parte de los documentos que tenemos. En hecho, en los archivos nacionales, después de esta época, y como tenemos los documentos de todos los ministerios, casi todos, hay otros fondos que pueden ser interesantes, pero hay mucho que son en un poquito todas las partes. Entonces, no me voy a quedar más tiempo sobre esto, pero espero poder hacer un tipo de catálogo para explicar dónde se puede encontrar todo esto. Pero ya si se va sobre el sitio de los archivos nacionales, se puede, si hace una investigación con el nombre Guinea Ecuatorial, en francés, Guinea Ecuatorial, se va a salir muchas cosas. ¿Ok? Vale. Es todo.